quiero invitarle que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, que es el versículo final. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Recordemos que esta serie que iniciamos ya hace algunas semanas, la iniciamos estudiando en el capítulo 1 de Apocalipsis la visión del Cristo exaltado. Ya no era Jesús, el hijo de José y de María, que había sido carpintero como su padre en su niñez, que después fue un maestro itinerante que anduvo enseñando, el siervo sufriente que murió en una cruz. Eso pasó. Ahora es el Cristo exaltado, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y en esa posición Él le habla a sus iglesias, porque aunque Jesús está junto al Padre en el trono, no quiere decir que Jesús se fue y nos dejó. Jesús está con nosotros, está con sus iglesias. A eso se refería en la visión del capítulo 1, cuando dice que Él tiene a las 7 estrellas en su mano, que son los obispos de las iglesias, pero anda caminando en medio de los candeleros, que son 7 también, que son las 7 iglesias. Así que hablamos de las cartas a la estable, Éfeso, la perseguida, Esmirna, la inmoral, Pérgamo, la complaciente, Tiatira, la falsa, Sardis, la obediente, Filadelfia, y hoy la última, la séptima, es la materialista, la Odisea. Leamos, por favor, acompáñenme, leamos el versos 14 al final de Apocalipsis 3. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es para nosotros. Y vamos al primer punto. Leamos o estudiemos ya por porciones esta parte de la Biblia. Y el primer punto es este. Jesús, el Verbo divino, le escribe a su iglesia en la Odisea. Y dice así el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y Jesús se presenta así: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero vamos a la ciudad, porque si algo hemos aprendido en esta serie, es que cada una de las ciudades tenía, o mejor dicho, de las iglesias tenía muchas semejanzas o similitudes con las ciudades. Lo que pasaba en la ciudad se repetía en la iglesia. Eso creo que es importante porque la cultura en la que vivimos se refleja en nosotros. La manera como las cosas se hacen o lo que se piensa o lo que la ciudad o la cultura alrededor nuestro funciona, de alguna manera nos afecta. No es malo, excepto que nosotros dejemos que nos afecte más de la cuenta. Y eso es importante. Ahora, ¿quién era la Odisea? Era una ciudad próspera que estaba situada en el camino a Colosas, otra ciudad. Si se acuerda, hay una carta que se llama la Carta a los Colosenses de Pablo, que fue escrita a esa iglesia.
Estaba más o menos a 60 y tantos kilómetros de Filadelfia, la iglesia anterior, y era una ciudad muy interesante, muy bonita, con una riqueza, una riqueza natural, pero tenía un grave problema, y era que tenía problema de agua. Ellos no tenían fuentes de agua. Ellos tenían que transportar el agua de lejos. Y eso, después vamos a ver, se refleja también en la iglesia. Esa era su mayor debilidad. Pero aparte de eso, eran una ciudad muy rica. Eran una ciudad de banqueros. Ellos tenían riqueza. También tenían una industria muy interesante. Ellos vendían ropa hecha de lana negra, no teñida, era lana negra. Porque ellos ahí tenían rebaños de ovejas negras y las ovejas daban una lana lustrosa muy bonita que se volvió muy famosa. Entonces ellos tenían esa gran industria. No solo les daba prestigio, sino también les daba riqueza. Además de eso, ellos tenían una escuela de medicina. Ya si se acuerda, varias ciudades, por ejemplo, Pérgamo tenía también una escuela de medicina famosa. Ellos tenían una escuela de medicina, pero lo más famoso no era la escuela, sino una medicina que ellos hacían. Y era un ungüento para los ojos. Le llamaban el polvo frigio. Ahora, ¿por qué polvo? No es que la gente se echaba polvo, sino que era una especie de crema, de ungüento, y lo vendían en ¿cómo se llama? En cápsulas, y por eso le llamaban así, el polvo frigio. Y esto no solo era una fuente de prestigio, sino también de dinero. También en esa ciudad, como todas las ciudades, tenían diferentes templos, adoraban a Zeus, adoraban a otros dioses, en cuenta, por supuesto, al dios de la medicina. Un historiador de esa época se refería a la Odisea como, oiga esto, como la más prestigiosa de todas las ciudades. No era la más grande ni era la más antigua, porque tenía como 300 y pico de años cuando Juan escribió. Pero tenía tal prestigio que así la conocían, la más prestigiosa de todas las ciudades, sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo, que era la capital. Así que esa era la forma, o esas eran las características de esa ciudad. Ahora, Jesús le escribe a esa ciudad y nuevamente él se refiere a sí mismo con ciertas características. Pero algo que llama la atención es que en esta carta no se presenta usando elementos de la primera visión. Recordemos, en algunos casos él se presentaba como el que tiene los ojos como de fuego. Y eso lo había visto Juan en la primera visión. O si no, decía el que tiene la espada de su boca. También estaba en la primera visión. O el que tiene los pies fulgurantes y fuertes como el bronce. Eso estaba en la primera visión. Pero aquí se refiere a él de una manera que no estaba ahí. Una manera totalmente diferente. Y por cierto, es la única vez en todo Apocalipsis que Jesús se refiere a él mismo de esta manera. Y dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén es una palabra hebrea que se ha utilizado así desde siempre. No solo pasó del hebreo al griego, sino también al español. Nosotros decimos amén. Y esa palabra quiere decir algo que eso se refiere a algo que es cierto, que es seguro, que no tiene cambio, que es algo que tiene certeza. Por eso cuando nosotros oramos decimos amén o así sea, ¿no? Estamos tan seguros que así va a ser que decimos amén. Entonces Jesús se llama a él mismo amén. Y es interesante porque solo a alguien más se le llamaba así y era Dios. Isaías 65:16 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, dice esta versión. Pero en el original dice por Yahvé, amén, el Dios, amén. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Nuevamente, amén. Solamente a Dios, a Jehová, al Padre se le llamaba amén. El cierto, el estable, el que no cambia. Y ahora Jesús
se llama a sí mismo igual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios. Si se dan cuenta, en las cartas siempre se ha estado afirmando la divinidad de Jesús y aquí lo hace de una manera muy clara. Ahora, Jesús también usaba esa misma frase o esa misma palabra. Juan 1:51 dice, también le dijo, en verdad les digo, está hablando Jesús, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa frase, en verdad les digo, en el original es amén, amén, 2 veces. Cuando una palabra en hebreo se decía 2 veces, era para enfatizar la importancia. Por ejemplo, bienaventurado es feliz, feliz en el original. Feliz, feliz. Y cuando algo es seguro es amén, amén. O en otras versiones lo traduce como de cierto, te digo. Entonces está diciendo que Jesús es el verdadero. Y lo afirma más todavía cuando dice que es el testigo fiel. El testigo fiel. En la antigüedad, para que un testigo fuera confiable, y creo que eso no ha variado mucho en realidad, había 3 cosas importantes. Primera, que hubiera visto con sus ojos, con sus propios ojos lo que atestiguaba. Aquí no salía aquello de que a mí me contaron o dicen, como dicen, ¿no? Dicen por ahí, no. Yo vi. Un testigo, para ser fiel, tenido por fiel, tenía que haber sido, haber estado presente y ver con sus propios ojos. Segunda cosa, ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que había oído o visto. No ponerle salsa al asunto, más bonito o bajarle un poquito para que no sea, no, la verdad tal como es. Y la tercera cosa es tener la credibilidad y la habilidad para decir lo que tiene que decir. Porque una cosa es que alguien haya presenciado un hecho, que alguien sea honesto para decir las cosas, pero que no sea capaz de explicarlo. Porque entonces se queda ahí, se traba y entonces se acaba todo. Ahora, Jesús, y esto es importante, cumple con todos esos requisitos. Jesús puede hablarnos a nosotros porque Él viene de Dios. Y cuando Él habla del Padre, dice, nadie ha visto al Padre, solo el que bajó del Padre, que es Él. Si hay alguien que sabe, es Él. Segunda cosa, podemos creer lo que Él nos dice, por supuesto, porque Él es el amén. O sea, Él es el veraz, el fiel. Y tercero, Él puede comunicar su mensaje como nadie más lo ha hecho jamás. Por eso cuando Jesús enseñaba, dice en algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 7, dice al final, que la gente se maravillaba porque nadie hablaba con la autoridad que Jesús hablaba. Entonces Jesús es el testigo fiel. Y agrega algo más, el principio de la creación. El principio de la creación. Esa palabra es una palabra que es el principio, que se traduce del griego argé, que se puede traducir de 3 formas. Una es como el inicio de una acción, lo primero. La segunda es la primera causa o el origen, el principio, a partir de donde surge todo. Y la tercera también se puede usar como gobernante, el que tiene autoridad. Por ejemplo, arzobispo, que es alguien que está sobre los obispos, es arge, en griego es arge, no me acuerdo la otra palabra en griego, pero es arge, es la misma palabra que está hablando de autoridad. Ahora, en este caso, cuando se habla de Jesús como el principio de la creación, no se está hablando, y es importante entenderlo, que Él fue el primero que se creó. De hecho, hay una herejía muy antigua que decía eso, que Jesús fue el primer ser creado. No es cierto, no se refiere a eso. Se refiere a que Jesús es el origen y el principio, la fuente de la creación. Miremos lo que dice Juan 1:3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Verbo. En el versículo 1 lo llama el Verbo. Y dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo en Colosenses 1:15 y 16 dice, Él es la imagen, está hablando de Jesús, del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, el arjé de toda creación, o sea, el principio de donde emana todo lo demás, porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, el verbo divino, Jesús, el principio de la creación, el amén, amén, le habla a Filadelfia. Pero ¿por qué Jesús se presenta con esas palabras? Porque Él es el primero y la causa de todo lo que existe, el Dios verdadero y fiel, en contraposición a los miembros de la iglesia de la Odisea, que ellos no eran lo que pensaban que eran. Ellos eran falsos. Jesús no es falso. Y esto es importante porque Jesús los va a confrontar con esa falsedad. Y eso nos lleva al mensaje como tal. Capítulo 3, versos 15 y 16. Y el segundo punto es este: has perdido tu vigor. Has perdido tu vigor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras muy duras. Ahora, aquí hay una referencia directa a la gran debilidad de la ciudad, que también era la gran debilidad de la iglesia, y era en la calidad del agua. Jesús está hablando de eso. Ahora, ¿por qué? A pesar de que la Odisea era una ciudad muy rica y muy prestigiosa, no tenían agua. El agua ellos la transportaban desde una ciudad que se llama Hierápolis, o se llamaba Hierápolis, más o menos a 10 kilómetros de distancia, a través de unos acueductos. Una parte de los acueductos estaban bajo tierra, pero otra parte eran a flor de tierra. Y aquí pasaba algo. El agua de Hierápolis era agua termal. ¿Ustedes alguna vez han ido a aguas termales? Son ricas, son calientitas, pero ¿alguna vez le ha caído en la boca el agua esa? Es espantosa. Eso tiene azufre y no sé qué otras cosas. Es horrible. Para bañarse es una belleza, pero para tomar, horrible. En Guatemala hay un lugar, se llaman las Fuentes Georginas, están en la parte occidente, cerca de un pueblo que se llama Quetzaltenango o Xela le llaman. Ahí hay unas fuentes muy famosas. Ahora, es bien particular porque el lugar es muy frío. Entonces, cuando uno llega ahí, uno llega con suéter y todo, pero cuando uno se mete a la piscina, porque es una gran piscina, el agua es calientita, es tibia, es rica. Y mientras más camina uno hacia la fuente donde sale el agua, más caliente está. Y hay otra piscina más abajo, y mientras más abajo se va, más fría está. Esa es la misma idea. De Hierápolis transportaban el agua hacia la Odisea. Pero imagínese usted agua de fuentes termales, que tenía un montón de cosas, tenía azufre, tenía calcio, tenía no sé qué, magnesio y no sé qué más, que es lo que tiene esa agua. Pero no solo eso, caliente, era transportada y uno pensaría que en 10 kilómetros se enfría. El problema es que como tenía una buena parte del acueducto por encima de la tierra, el sol calentaba el agua. Y cuando el agua llegaba a Hierápolis, llegaba un agua tibia y con un sabor terrible. A eso se está refiriendo Jesús cuando habla y dice que no eres caliente como el agua de Hierápolis, sino eres tibia. Y aquí hay otra cosa interesante. Más o menos a la misma distancia de Hierápolis, 10 kilómetros, en la otra dirección estaba la ciudad de Colosas. Y Colosas era famosa por sus fuentes de agua fresca. Entonces, el agua de Hierápolis era agua termal muy caliente, pero muy beneficiosa, porque era agua para la salud, era muy buena. Y en el otro lado estaba Colosas con el agua muy fresca, como nosotros queremos tomar cuando hay calor. Y en medio estaba la Odisea, con un agua que era casi imposible de tomar, porque era un agua tibia y con un sabor horrendo. A eso es a lo que se refiere Jesús. Esa es la analogía que Jesús usa. Ahora, la usa para referirse a su iglesia, y eso es terrible porque les está diciendo a la iglesia
Miren, ustedes no son como el agua caliente o el agua fría, el agua que trae o que sirve para salud y el agua que refresca. No, ustedes son una cosa horrible, fea, que estoy a punto de vomitar, a punto de rechazar, a punto de, no quiero ni verla, no quiero saber nada de eso. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia de la Odisea se había vuelto una iglesia satisfecha con sí misma. Ellos se sentían tan bien, ellos se sentían tan cómodos que habían perdido todo lo que Jesús esperaba. No había pasión, no había vida, no había amor, no había nada. Solamente había probablemente una iglesia bonita o una reunión con un montón de gente y todo lo que pasaba ahí era intrascendente totalmente. Era una iglesia que ni siquiera tenía falsos maestros, ni siquiera la perseguían por su creencia, nada. Y eso ya lo vimos en Sardis, ¿se acuerda? Tampoco Sardis tenía ni falsos maestros ni persecución. Y uno dirá, ay, gloria a Dios que no nos persiguen. ¿No será que porque estás muerto o porque sos intrascendente es que nadie te persigue? ¿No te has puesto a pensar en eso? Ese era el gran problema. Y Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente. Ahora aquí hay que entender algo. No está diciendo que es mejor ser frío. Alguien diría, no, entonces yo me voy a apartar del Señor y no importa porque así quiere Él. Yo sí soy frío, yo no soy tibio, yo soy bien frío. No está hablando de eso, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que tibio es mejor que frío. Mire, a mí me encanta el café, pero el café me gusta caliente. Mi abuelita se lo tomaba casi hirviendo. Yo nunca la entendí, pero a mí me gusta caliente, pero caliente decente. El café tibio, el café frío, no, a menos de que lleve hielo, porque así lo quiero, entonces está bien. Pero la idea sería caliente, tibio y frío. Frío es lo peor, tibio más o menos, caliente es lo mejor. No, aquí no está hablando de eso tampoco. Y tampoco está hablando de temperaturas espirituales. Una iglesia fogosa. Si somos fogosos, entonces estamos calientes, como a veces se piensa. No es lo mismo. Puede ser una iglesia con mucha emocionalidad, que se brinca, que se hace, lo cual no está mal si se hace para el Señor y se hace en orden. Está bien. Pero no quiere decir necesariamente que sea una iglesia que está en el lugar donde tiene que estar. Puede ser una iglesia tibia que brinca y que baila. Ese es el punto. ¿A qué se refiere Jesús? Lo que está diciendo es que si fueran fríos se podrían dar cuenta de su necesidad. Pero como son tibios, no se dan cuenta. Y déjenme ponerlo así. El ladrón en la cruz, cuando Jesús estaba crucificado a uno de sus lados, había dos ladrones, uno a cada lado. Pero hay uno que estaba frío, estaba lejos del Señor, no le interesaba nada, probablemente esa fue la única vez que vio a Jesús, tal vez había oído hablar de él, pero no le interesó. Pero él estaba frío y estaba a la par de Jesús. ¿Pero qué pasó con él? Él le dijo, él entendió. Cuando el otro ladrón se burló de Jesús, le dijo, cállate, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero él nada ha hecho. Y después le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí, gracias. Ya vio porque siempre se sienta ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De frío a caliente. Juan, el apóstol Juan, el que se recostó en Jesús, caliente, totalmente caliente, estaba con Jesús. Y Judas, tibio. No estaba allá, no era un forajido, no era un gentil, estaba en la órbita de Jesús. Estaba necesariamente cerca de Jesús para que se le considerara un discípulo, pero su corazón siempre estuvo lejos. Y por eso nunca se dio cuenta de su necesidad. El mejor lugar donde podemos estar, mis amigos, es a la par de Jesús. Cuando no lo conocíamos estábamos fríos.
Cuando lo conocemos y nos entregamos a Él, estamos calientes. Pero el peor lugar es estar cerca, pero no con Él. Es estar a la mitad. Es ser tibio. Eso es un problema, porque no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Pensamos que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Los comentaristas Rudwick y Green dicen estas palabras de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no estaba ofreciendo ni refrigerio para los espiritualmente cansados, ni sanidad para los de espíritu enfermo. Era completamente ineficaz y por ello desagradable para su Señor. Esa era la condición de esa iglesia. Y Jesús sigue hablando, eso nos lleva al tercer punto. Y les dice, perdiste tus valores, perdiste tus valores. Dice del verso 17 al 20, porque tú dices, y aquí otra vez, tú dices, pero yo digo. También con Sardis, tú dices que estás viva, pero yo sé que estás muerta. Y eso muchas veces nos enfrenta a nosotros. Juan Carlos, vos decís, pero. Y así es como el Señor nos habla. Dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Si se da cuenta, esas tres frases van al mismo lugar. Soy rico, me he enriquecido, por lo tanto soy rico. Y de nada tengo necesidad, ¿por qué? Porque soy rico. O sea, para ellos solo había una cosa, soy rico. Y Jesús le dice, no sabes. Miren, hermanos, nos tenemos que preocupar más de lo que no sabemos, de lo que sí sabemos. Porque lo que nosotros sabemos es lo que nosotros damos por sentado. Pero lo que no sabemos, lo que Dios sabe y nosotros no, eso es lo importante. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Aquí también hay una referencia a la historia de la ciudad. La ciudad en el año 61 después de Cristo fue destruida por un terremoto. Era una zona sísmica toda esa región. La ciudad fue casi completamente destruida. Ahora, si se acuerdan, eso también pasó en el caso de Filadelfia, también en el caso de Sardis, y ambas ciudades usaron un fondo del imperio, un fondo del emperador para poder reconstruirse. Pero la Odisea no. La Odisea no necesitó ayuda. Cuando la ciudad fue destruida, los ricos de la Odisea dijeron, no, tenemos que arreglar y aquí está la plata. Cosa que no pasa allá, ¿verdad? Todo el mundo quiere que lo levanten y nadie saca la billetera. Pero los de la Odisea dijeron, vamos a reconstruir la ciudad y aquí está la chequera. Y así fue como la levantaron. De hecho, el historiador romano Tácito dice estas palabras: la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin ninguna ayuda nuestra. Y esa cita, ponela por favor. Ahí está. La Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin ninguna ayuda nuestra. ¿Por qué lo enfatizo? Porque muchas veces eso es lo que nosotros pensamos. Yo soy lo que soy porque estudié, porque soy inteligente, porque trabajo duro, porque yo recibí de mi familia esto, porque yo tengo mucha experiencia, yo soy lo que soy. Y eso es lo que nosotros decimos. Nada es que alguien se pare y de que diga con arrogancia, porque cualquiera diría, uy, pero eso pensamos. Y eso es tan peligroso, queridos amigos. Y esa era la verdadera fuente de todos los problemas de esa iglesia, la autosuficiencia. Y la Biblia habla en contra de eso. En Oseas 12:8, la primera parte dice, hablando el profeta, dice, o Dios por el profeta dice, Israel se jacta,
Yo soy rico. Sin ayuda de nadie hice esa fortuna. Y esas palabras están dichas en el marco de un juicio de Dios contra Israel. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban autosuficientes. Lucas 12:21. Jesús dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Ante Dios, son pobres. Y Jesús le dice a la Odisea, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima? Y pobre, ciego y desnudo. No le dijo, mira, hijo, me alegra que tienes 20 ministerios, que tienes 5 iglesias, que has hecho esto, que has hecho el otro, que tienes un instituto bíblico. No. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Y no se daban cuenta. Hay un cuento infantil de, si no estoy mal, es de Hans Christian Andersen, creo yo, que se llama El traje nuevo del emperador. Creo que todos lo conocemos. Aquel emperador que siempre quería tener lo mejor y un día llegaron un par de estafadores y le dijeron, le vamos a hacer el traje que nadie más tiene. Es tan bueno, es tan maravilloso, es tan perfecto que solo las personas inteligentes lo pueden ver. Así que le dijeron, aquí está el traje. Por supuesto no había nada y el tipo dice, acuérdese, su majestad, que solo los inteligentes lo miran. No, qué barbaridad, qué belleza, me encanta el cuello, me encanta. No, qué lindo, está bueno, póngaselo. ¿Y se acuerdan ustedes? El cuento dice que salieron en procesión y el emperador iba con su traje nuevo, o sea, iba desnudo, y él iba en la calle así orondo como que nada, y la gente estaba ahí. Todo el mundo sabía la realidad. Y pues estaba, como decimos aquí, ¿cómo le decimos aquí? En Guatemala decimos en pelota. Encuerado, chulón, esa es la palabra que buscaba. Estaba chulón. Pero nadie se atrevía a decir nada. ¿Por qué? Porque los inteligentes miraban el traje. Nadie quería pasar por tonto. Y entonces la gente, cuando el rey volteaba a ver, ¡qué maravilla, su majestad! ¡Qué lindo su vestido! Hasta que un niño dijo, el rey va desnudo. Y la gente debe haber pensado, este niño es tonto. Pero después alguien dijo, no, sí es cierto, va desnudo. Y todo el mundo se dio cuenta. Exactamente lo mismo es. Lo mismito. Tú crees que estás vestido hermosamente, realmente eres pobre, miserable, ciego y estás desnudo. Y eso es lo que Jesús le dice a su iglesia. Uno esperaría que eso Jesús se lo diga a los que no lo conocen, a los que adoran, a los paganos, a los que están lejos de Dios. Se lo dice a su iglesia y le da la respuesta. Le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. ¿A qué se refiere? Es a la verdadera riqueza que es espiritual. La verdadera riqueza, mis amigos, es espiritual. Ahora, no quiere decir que Dios está en contra de la riqueza, no. Dios no está en contra de los ricos. Ser rico no es pecado, no es pecado. Lo que sí es pecado es amar el dinero. Eso sí es pecado. De hecho, Pablo dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora quiero decirle algo. Usted, no, usted no. Pero alguien podría decir, bueno, yo no tengo nada, así que yo no tengo ese problema, yo no amo dinero porque no tengo dinero. Mentira. Porque todo lo que haces, la amargura que sientes es porque no tienes dinero. O sea, sí amas el dinero, pero no lo tienes. Lo mismo. Entonces, Jesús le dice, compra de mí la verdadera riqueza espiritual, que es fidelidad forjada en la prueba. Carácter. La iglesia de la Odisea se consideraba muy pobre y la gente o los demás deben haberla visto con menosprecio. Pero Jesús dice, tú dices que eres pobre, pero en realidad eres rico. Jesús dijo, tú eres rico.
Todo el mundo dice que eres pobre y tú crees que eres pobre, pero realmente para mí tú eres rico. Al revés es con la Odisea. Tú dices que eres rico, pero la verdad es que eres miserable. Ahora, ¿qué diferencia había entre Esmirna y la Odisea? ¿Sabe qué había? Persecución. La Odisea era una iglesia, perdón, sí, Esmirna, es que iba a decirla, no, me equivoqué. Gracias. Esmirna era una iglesia perseguida. La Odisea no. La Odisea no. Y entonces ellos se habían vuelto cómodos, se habían adaptado a su cultura y ellos vivían tranquilos. Por eso, a veces la persecución es necesaria para que reflexionemos. La persecución es necesaria para que reflexionemos. La tranquilidad de la componenda moral y espiritual trae comodidad y orgullo. Perdón. A veces Dios manda persecución. Nosotros le llamamos pruebas, le llamamos circunstancias difíciles, pero en el fondo es la misma cosa. Ahora, esos son tiempos en los cuales nosotros cuando topamos, cuando no tenemos camino, cuando no hay más opción, vemos hacia un lado, hacia el otro, y como no hay camino, entonces miramos hacia arriba y miramos hacia adentro. Y entonces buscamos a Dios y nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros tenemos que arreglar. Esos son momentos en los cuales hacemos todo tipo de pacto con Dios. Yo he conocido algunas personas que han ido a parar a la cárcel por alguna razón y cuando salen quieren evangelizar a todo el mundo, quieren ser diferentes, quieren volver con su familia, quieren ser otras personas. Porque son momentos de reflexión, son momentos duros. Desgraciadamente, de la mayoría de los que conozco, a la vuelta de la esquina ya se fueron de regreso. La persecución no es mala, mis amigos. A nadie nos gusta. No la esperamos. Yo creo que ni siquiera la tenemos que pedir. Pero a veces Dios la permite. Y puede ser de bendición. Ahora, sigamos adelante. También les dice que compren de él vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Recordemos que el mayor orgullo en la industria de esa ciudad era la ropa de lana negra. Por eso probablemente es que Jesús contrapone la ropa blanca con la ropa negra. Ahora, no es que la lana negra fuera mala ni nada, sino más bien el énfasis es en la ropa blanca. ¿Se acuerdan? Y si usted lee Apocalipsis o lo ha leído, hay muchas referencias a la ropa blanca. Tiene que ver con santidad, tiene que ver con triunfo, con victoria, tiene que ver también con el estado eterno, con el cielo. Ahora, el problema de la Odisea era este: habían cambiado la justicia de Dios por su propia justicia. Para ellos ya no era importante lo que Dios decía, sino lo que ellos lograban. Y ese es el lío. Porque nosotros, y eso nos pasa a nosotros, nos enorgullecemos por nuestras capacidades, conocimientos o experiencia y dejamos a un lado a Dios. Si yo preguntara cuántos de nosotros hemos dejado afuera de nuestra vida a Dios, nadie levanta la mano. Pero muchas veces vivimos de esa manera. No lo decimos, tampoco lo creemos, pero sí lo hacemos. Porque no nos damos cuenta. Por eso la última frase de este verso, Jesús dice, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. El polvo frigio que hablamos hace un momento servía para la ceguera física. Esa era una región muy seca, era una región con mucho polvo y los ojos reaccionaban, y los ojos se ponían llorosos o a veces con infecciones, y el polvo frigio, ese ungüento o colirio, como llama aquí, era muy bueno para eso. Entonces la gente se lo echaba, los ojos se refrescaban y podía ver.
Pero Jesús se refiere a algo más. Colirio no del frigio, sino el colirio que el Espíritu Santo da, que es la forma como nosotros podemos vernos a nosotros mismos y conocernos. Porque nosotros también, aunque seamos hijos de Dios, podemos vivir periodos de ceguera espiritual. Hay cosas que no vemos y que por más que nos esforcemos, no las podemos ver. Y está relacionado con ser tibio. Mire, cuando uno está frío, uno sabe que está mal. Hay momentos en la vida en los que usted sabe que se apartó del Señor y usted sabe eso. Y usted sabe que está mal y tiene que regresar. El problema nuevamente no es estar allá. No quiere decir que es bueno, no está bien, no hay que estar ahí, pero pasa. El problema es estar a la mitad. Mi abuelita decía, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni mucho, ni poco, sino en medio. Tenemos la tendencia a pensar de que lo que está en medio, lo tibio, es lo mejor. O no lo mejor, pero lo aceptable. Para Dios no es así. Para ver nuestra verdadera situación, necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre y que podamos ver, porque si no vemos, no podemos rectificar nuestro camino. El comentarista Richard Trench lo dice de esta manera. El principio de toda verdadera enmienda o de toda verdadera transformación es vernos tal como somos. Vernos tal como somos. A mí me pasa. Estábamos hablando con mi esposa de un asunto y yo le digo, no, así es. Vale, me dice, no, no es así. No, es que así es. No me dice, pero estaba tan seguro. Y me dice, no. Y me enseñó. Ahí está, papá, mírame. Pero ¿sabe qué? Entendí algo. Y Vale me lo dijo. Benditas esposas. Muchas veces tomas posiciones bien, ¿cuál fue la palabra que usaste? Bien firmes. Y te cerras en ella y no te das cuenta de que estás equivocado. Y tienes razón y le pedí perdón a Vale. No es la primera vez que me lo dice. No sé ni cuántas veces me lo ha dicho. Pero si no me lo dice, no me doy cuenta. Yo hubiera seguido segurito de lo que yo decía. Así era. Es la misma cosa. Mientras no entendamos que estamos mal, jamás vamos a poder hacer algo para mejorar. Y esto nos lleva al último punto. Cuarto. Primero les dice, has perdido tu vigor. Esta es la única iglesia a la que Jesús no le reconoce absolutamente nada. A Sardis no le reconoció ninguna obra, pero dijo, pero hay un remanente, hay unos cuantos que todavía se visten de blanco, unos poquitos. Pero aquí ni eso, nada, cero. Has perdido tu vigor. Después le dice, perdiste tus valores. Lo que uno puede pensar es, ya se los llevó el río, hoy sí, y se lo merecen, ¿verdad? Pero aquí está la maravilla de la gracia de Dios. El cuarto punto, pero no todo está perdido. Yo creo que sí, o sea, yo lo miro ahí y todo está perdido. Pero Jesús dice, pero no todo está perdido. Yo estoy a tu puerta. Versos 21 y 22. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Aquí les está diciendo lo que va a pasar. Yo los estoy reprendiendo y los voy a disciplinar porque los amo. Y esa es una verdad que los papás le dicen a uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mire, hijo, es que tengo que hacer esto porque yo lo amo. Ah, si usted me amara, no sería así, no me daría con él. Bueno, a mí me daban con un chicote. Yo no hacía nada, por supuesto, pero
Así nos pasa a los inocentes, ¿no? No, yo ya sí le di problemas a mi mamá. Y me decía, mire, a mí me duele más que a usted. No, ¿cómo va a ser eso? Y así pensamos cuando somos hijos. Cuando somos padres, todo cambia. Te das cuenta que no puedes dejar a tus hijos sin corregir, porque si no los corriges se arruinan. Ahora ya entienden ustedes dos. No, nosotros no tuvimos problema con nuestros hijos, ninguno de los cuatro. Jesús dice esto: yo amo, a los que amo, yo disciplino. Yo disciplino. Jesús, a pesar de todo lo malo, a pesar de todo, Jesús quiere darles otra oportunidad. Si se arrepienten, porque las oportunidades vienen por el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos habla y nos trae congoja al corazón y nosotros nos arrepentimos y el Señor nos transforma. Y puede ser que haya disciplina, pero la disciplina no es castigo para destrucción, es por amor. Siempre tenemos que entender esto. Siempre tenemos que entender esto. Desgraciadamente, la disciplina humana es imperfecta, es pecadora, es horrible. Y hay papás que lo que hacen es destruir a sus hijos. No, la Biblia habla de disciplinar y habla de la vara. Así que par de chiquitas que están ahí, ya saben. Habla de la vara. Y la vara es, bueno, 3 chiquitas ya. Había la otra que se estaba haciendo así como, yo no estoy aquí. La vara es importante, pero no es para destruir, es para corregir, para direccionar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. La idea de la disciplina amorosa está en toda la Biblia. Salmo 94:12 dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Dichoso aquel a quien instruyes en tu ley. Perdón. Hebreos 12:6 dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Yo no puedo ir con el hijo de alguien más y castigarlo, porque no es mi hijo. Pero yo sí puedo hacerlo con mi hijo. Y Dios hace eso con nosotros, que somos sus hijos. Y eso es importante entenderlo, mis queridos amigos. Mire, la maravilla de la gracia de Dios es que no se da por vencido. Nosotros como humanos decimos, no, yo ya hice todo lo que pude y este bicho no entiende, así que mire qué hace. Lo voy a echar de la casa, que vaya y que mire qué logra, pero a mí ya no me importa, ya no. Inclusive algunos llegan a decir de estupideces, perdone que lo diga así, pero es la palabra, como esta, ya no sos mi hijo. Si Dios fuera así con nosotros, estaríamos perdidos. Dios no es así, sino Dios a la iglesia que está más lejana le da la mejor promesa de todas. A algunos les prometió un nombre nuevo, a otros a volverlos una columna, a otros que comieran del fruto del árbol de la vida, pero a estos les ofrece sentarse con Él en el trono santo de Dios. Eso es lo que les ofrece. A los peores, el mejor premio. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que ser malo para que Dios te dé el mejor premio? No te arriesgues. No. Lo que está diciendo es que Dios nos ama tanto y su gracia es tan abundante que está dispuesto a esas cosas. Y le dice, esta frase es famosa, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora es una frase bonita que se usa muchas veces en el evangelismo. Cuando estamos evangelizando a alguien, le estamos compartiendo el evangelio y le decimos, la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está aquí porque él quiere entrar a tu corazón. Y es cierto. Pero en el contexto original no le está hablando a los que no conocen a Jesús. Le está hablando a su iglesia. Y sabe que eso nos debería dar dolor a nosotros. Porque Jesús, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros,
el que sufrió lo que no se puede ni siquiera entender ni imaginar por nosotros, está afuera tocando la puerta para que nosotros le abramos la puerta. Esa es la peor cosa. Es como que tú dejaras a tu papá o a tu mamá en la puerta mientras está lloviendo y no le abres. Es la misma cosa. Y no quiero romantizar el asunto, pero el punto es igual. La iglesia de la Odisea había dejado al Señor afuera. Y el Señor no dijo, me sacaron, me voy. De mejores lugares me han echado. Él dijo, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre, yo voy a entrar a él, voy a comer con él. La comida se comía dentro del marco de la comunión. Por eso la Biblia habla tanto de comidas. Por eso la Santa Cena, es una comida, porque está hablando de comunión. Lo que Jesús quiere es restaurar la comunión. Jesús no se ha dado por vencido con nadie. Jesús está allí y está dispuesto a que si nosotros nos arrepentimos y rectificamos el camino, si dejamos de ser tibios o fríos y nos acercamos a Él, entonces tendremos comunión con Él. Y como dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al vencedor. 7 veces hemos escuchado esa frase, al vencedor. No es al más fuerte, al que más pelea, al que tiene más cara de bravito, al que es más fuerte o más inteligente. No, es al más fiel, al que más te deja en las manos del Señor, o al que más deja sus propias habilidades y su propia forma de ser y confía en Dios. A Él es al que está reservado todo esto. Y como conclusión, la conclusión de este mensaje es muy simple. A Dios le gusta la gente que se define. Esa es la conclusión. A Dios le gusta la gente que se define. Hay un poema, es divertido, de un poeta cubano, Rodolfo Loyola, que dice así, ponga atención. Se llama Casi Casi y habla de una niña que se llamaba Casimira. Dice, Casimira, casi todo y casi nada. La llamaban Casi cuando casi andaba. Y al cumplir los 7, casi fue al colegio, pero la maestra casi no enseñaba. Pues siendo la casi una adolescente, casi niña, casi dama, encontró a un mozuelo a quien casi amaba. Pero un día el muchacho, casi sin mirarla, dejó a la casi destrozada. Y se fue a un convento, la buena de casi, queriendo ser santa, y casi fue monja. Pero un día, enterada de que el chico moría, se volvió a su casa y cuidó del chico como de casada. Y el chico murió casi sin besarla y casi fue viuda, al menos en su alma. Hoy casi, cansada de su vida extraña, casi ni se peina y desenfadada, cuenta de algún modo que fue casi todo, sin ser casi nada. Casi. Es pintoresca la forma como lo dice, ¿no? Pero es exactamente la forma como muchos cristianos viven. Casi. Es que yo soy casi un siervo de Dios, pero yo soy casi evangelista, yo soy casi maestro, yo soy casi servidor, yo soy casi, y no soy nada. A Dios le gusta la gente que se define, porque no hay término medio entre fidelidad e infidelidad. No hay medio fiel. Imagínese esposo o esposa, que su esposo o su esposa es medio fiel. Medio fiel. Con usted, pero también con alguien más. ¿Usted cómo se sentiría?
Tampoco se puede ser medio obediente o medio desobediente. No, es que o sos o no sos. Y eso es importante. Primera Reyes 18:21 dice esto. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, y está hablando de algo que había pasado mucho tiempo antes, dijo, Elías había citado al pueblo de Israel, que estaba en ese tiempo adorando a Baal, e hizo un reto. Y le dijo a los sacerdotes de Baal, si Baal es Dios, o si Jehová es Dios, vamos a averiguarlo hoy. Pongan ustedes un altar, pongan la leña, pero no lo enciendan. Yo voy a poner un altar, voy a ponerle leña, pero no lo vamos a encender, no lo voy a encender. Pongamos el sacrificio encima, pero sin fuego. Y pidámosle a Dios, o pidámosle a Baal, que encienda el fuego. Y el que encienda el fuego del cielo, ese es Dios. Pasaron horas, los sacerdotes de Baal, cantando, brincando, clamando, no pasó nada. Hasta se cortaban para atraer a su Dios y nunca pasó nada porque es un Dios falso. Elías, no solo eso, mojó el altar, levantó los ojos al cielo, clamó al cielo y fuego cayó del cielo y se encendió el altar. La gente se asombró, el pueblo de Israel. Pero no pasó nada, solo se asombró. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos. Solo nos asombramos cuando Dios hace algo y no hacemos nada. Por eso hay gente que recibe un milagro de Dios y sigue viviendo igual. Por eso hay gente que Dios hace algo maravilloso en su vida y no pasa nada, siguen iguales, porque solo nos asombra. Por eso Elías dijo esto. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberían seguir. Y el pueblo no respondió palabra. A Dios le gusta la gente que se define. ¿Sos o no sos? A la mitad no funciona. Medio caliente no funciona. Por eso es tan importante entender esto, mis queridos hermanos. Yo quiero invitarle hoy que no salga de aquí si Dios le ha hablado y hay áreas en su vida, porque a veces uno dice, no, es que no estoy tan mal. No, a veces hay áreas que no hemos entregado al Señor y que siguen dando problemas. Si hay áreas en tu vida que todavía necesitan que tú entregas al Señor, hoy es el día de hacer. Y antes de orar, déjeme cerrar la serie haciendo una reflexión. En esta serie, en estas 7 cartas a las iglesias, vimos advertencias importantes. Primero, a perder nuestro primer amor, Éfeso. Segundo, el temor al sufrimiento. No queremos sufrir. Y porque no queremos sufrir, tomamos decisiones en contra de Dios. Esmirna. Esmirna no lo hizo. Esmirna es un ejemplo de fidelidad. La transigencia en cuestiones doctrinales. Algunos dicen, no, la doctrina no sirve, no es necesaria. Y algunas veces usan una frase, un pasaje de la Biblia tan mal citado que da vergüenza. Dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es eso de lo que está hablando, es otra cosa. La doctrina sí importa. Pérgamo. Las componendas de carácter moral. Tiatira. Tiatira era una iglesia inmoral. Un estado de muerte espiritual, el zombie, Sardis. La falta de perseverancia, Filadelfia es un ejemplo contrario de una iglesia obediente y perseverante. Y finalmente, la tibia indiferencia, la Odisea. Mensajes muy antiguos, pero muy presentes. Muy presentes para nosotros. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Que cierres tus ojos y que pienses en esto. A Dios le gusta la gente que se define. A Dios le gusta la gente que se define. La pregunta es, ¿estás definido? Sí o no. No hay medios. Sí o no. Cierra tus ojos y mientras somos ministrados por el ministerio de alabanza, permitamos que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Cierra sus ojos.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, gracias te damos porque tú nos hablas y nos hablas con mucha claridad. No se trata de tener que adivinar cosas ocultas, misteriosas, porque la Biblia es muy clara en las cosas más importantes. Y Espíritu Santo, tú nos hablas a nosotros y nos guías a toda verdad. Señor, hoy nos hemos visto confrontados igual que la iglesia en la Odisea. Tal vez somos así como ellos. Tal vez somos cristianos de años, con experiencia, con conocimiento, con ministerio tal vez. Consideramos que lo que hemos logrado lo hemos hecho porque te hemos servido y hemos caminado contigo, pero llegamos a un punto en el cual ya no dependemos de ti, sino de nosotros. Ya sabemos cómo se hace, ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos cómo funciona, y entonces te dejamos afuera. Perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos dejado a un lado, perdónanos. Si vivimos nuestra vida personal por nuestra cuenta, perdónanos. Si hacemos negocios a nuestra forma o a la forma del mundo y no como a ti te agrada, perdónanos, Señor. Si nuestra vida en casa, en la familia, es lo que nosotros pensamos que es o que algunos expertos dicen que debe de ser, pero te hemos dejado a ti afuera, perdónanos, Señor. Y si todo en nuestra vida está a nuestra forma, perdónanos, Señor.
Señor, no queremos ser como Judas, que estaban lo suficientemente cerca como para no darse cuenta de el tremendo camino por el cual iba. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro camino, a reconocer nuestra necesidad y a arrepentirnos, Dios. Tal vez hay pecados que amamos y que por mucho tiempo hemos tenido ahí. A veces hemos logrado tener victoria sobre ellos y a veces no. Y vuelven, y cuando vuelven con más fuerza, porque en realidad hemos estado al medio y no hemos estado contigo. Espíritu Santo, ayúdanos hoy, primero a entender, a verlo, a ver que no te agradan muchas cosas que nosotros hacemos, o que pensamos, o que decimos. Y segundo, ayúdanos a dar la vuelta y regresar a ti. Porque tú estás a la puerta y estás esperando que nosotros reaccionemos para que nuestra comunión contigo sea perfecta. Bendito Señor, hoy y esta semana, háblanos, Señor. Y que podamos volver a tus brazos y podamos caminar contigo como tiene que ser. Ya no más a medias. Ya no más un poquito. A veces sí, a veces no. Sino que podamos ser así como tú, el amén, el firme, el que no cambia, el que es cierto. Y solamente tú lo puedes hacer. Transforma nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.